al menos a mí me fue de gran bendición. No sé a la vida de ustedes, pero para mí fue de gran bendición todo lo que fue la lección pasada, y ahora estudiando esta nueva lección que se llama El sacerdote intercede por la expiación del pueblo. Seguimos con el tema del ministerio de intercesión, pero ahora vamos a ver nuestro trabajo como sacerdotes para poder interceder por el pueblo. Y ahora que estaba estudiando esta lección estos días, también me gozaba, pero al mismo tiempo me preocupaba, porque es una responsabilidad bien grande, muy grande, que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, pero es un trabajo muy fuerte el del sacerdote y muy delicado, de mucha responsabilidad y mucha consagración. Y el ministerio de intercesión que hacían esos sacerdotes ahora se nos ha encomendado a nosotros, quedando Jesucristo como sumo sacerdote. Y la verdad, si tomamos esto en serio, este ministerio, es una responsabilidad bien grande, que por eso va junto a la intercesión con la guerra espiritual, porque el enemigo la va a querer parar la intercesión, porque la intercesión te lleva a la guerra espiritual, y él siempre le va a hacer la guerra a los intercesores para pararlos, porque como hemos dicho, son los cimientos de los otros ministerios, son los que sostienen los otros ministerios. Entonces allí siempre hay una guerra espiritual, y siempre el enemigo nos va a querer parar, pero en el nombre de Jesucristo no va a poder. Y les quiero invitar a que vamos a empezar a leer esta lección. Primero voy a leer yo de lo que viene en la lección, y luego ya después entramos a lo que les di, a las hojas, pero primero voy a leer aquí la introducción. Dice: el estudio del tabernáculo es uno de los más fascinantes e interesantes que nos presenta el Antiguo Testamento. Es decir, la historia del pueblo de Israel nos muestra en toda su plenitud el sacrificio del Señor y Salvador Jesucristo. En esta lección reflejaremos la acción del sacerdote recorriendo el tabernáculo con el propósito de que Dios se agrade de la ofrenda presentada para expiación de los pecados. En este trabajo del sacerdote como intercesor, tomaremos como ejemplo los accesorios del tabernáculo y su simbología, porque Dios quería restablecer esa comunión con el hombre, y la única manera era a través del tabernáculo de reunión y la intercesión del sacerdote. Y aquí quiero recalcar esto otra vez, quiero leérselos otra vez porque es bien importante. Dice, porque Dios quería restablecer, volver a establecer esa comunión con el hombre, y la única manera era a través del tabernáculo de reunión y la intercesión del sacerdote. Esto era en la ley, en el Antiguo Testamento, pero todo eso era figura para el Nuevo Testamento y para la vida de nosotros también. Si nosotros, ahora voy a pasar a la hoja, los sacerdotes tenían que entrar al tabernáculo para poder ministrar el sacrificio en intercesión por el pueblo. Recordamos nosotros, ¿verdad?, que a estos sacerdotes Dios le dijo a Moisés cómo se tenían que preparar. Él escogió a Aarón y su descendencia de Aarón para que fueran los levitas, fueran los sacerdotes. Y no sé si ustedes han leído la preparación que tenían que tener los sacerdotes. Simplemente cuando les tocaba una vez al año entrar al lugar santísimo, hasta tenían campanitas en su vestido. Si no iban preparados, si llevaban pecado en ellos, caían muertos al entrar al lugar santísimo. Y había una cuerda para afuera, y si ya no oían las campanitas moviéndose, era que ya había muerto a causa del pecado que llevaban, que no se había preparado bien. Entonces jalaban esa cuerda y sacaban el cuerpo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sacerdote que le tocara ministrar en ese día, entrar ahí, pero tenía que haber una preparación. Entonces estos sacerdotes, ellos eran escogidos por Dios, fueron escogidos por Dios. No fue porque Moisés quiso, sino Dios le dijo,
a los descendientes de Aarón, Dios los escogió como sacerdotes y tenían su preparación, y ellos eran, el pueblo llevaba las cosas para el sacrificio, para el perdón de los pecados, para la expiación de sus pecados, pero el sacerdote era el encargado desde la entrada del tabernáculo, del atrio exterior, era el encargado de sacrificar lo que ellos llevaran, y luego era el encargado de entrar al lugar santo, pero solo después, cuando se preparara bien, podía entrar al lugar santísimo. Y era una vez al año lo que les tocaba a los sacerdotes entrar, cuando les tocaba a ellos. Pero el lugar santísimo no era ni siquiera para cualquiera de los sacerdotes si no estaba preparado. Podía entrar mejor, con más libertad al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Y al atrio exterior, lo que era como el patio, digamos, porque el tabernáculo estaba hecho con cortinas, un cuadro rodeado de cortinas para que no miraran los de afuera, pero adentro de esas cortinas habían otras cortinas mucho más gruesas que formaban lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que era el patio exterior, el atrio exterior, ese no había cortinas, nada más las que estaban para los lados. Y en ese patio, en ese atrio exterior, ahí era donde los sacerdotes empezaban su trabajo. Y ahí es donde nosotros, como sacerdotes de Dios, porque dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, tenemos que empezar nuestro trabajo. A veces nos queremos brincar e irnos derechito al lugar santísimo, y a veces las cosas nos salen mal, porque no pasamos por lo que es ni siquiera la puerta del tabernáculo, por lo que significa. Quiero seguir leyendo, nada más les quería dar esta explicación del sacerdote. Voy a volver a empezar, ¿ok? Los sacerdotes tenían que entrar al tabernáculo para poder ministrar el sacrificio en intercesión por el pueblo. Esta ocasión vamos a ver el significado del atrio, o sea, del atrio exterior, su cortina y su puerta. Las cortinas que les digo que tenían eran de lino, blancas, y solo tenía una puerta. Además, veremos también algunas de las cosas que habían adentro. El atrio, o sea, el patio exterior, lo que era el atrio exterior, era un espacio abierto de 46 metros por lado lateral y 9,23 de ancho en ambos lados. Estaba rodeado por 60 columnas que sostenían cortinas de lino torcido y servían para cercar el atrio. Tenía una entrada principal al oriente, o sea, al este. Era un pabellón hermosamente bordado y sostenido por 4 columnas. Lo que era la puerta de esas cortinas, de lo que era el tabernáculo, todo el tabernáculo, solo había una puerta. Y esa puerta no eran pues como las puertas de las casas ahora. Como todo era cortinas, en lugar de paredes, eran cortinas de lino. Esa puerta era también una cortina de lino, pero tenía otros colores que luego vamos a ver. Pero solo había una puerta. Y el tabernáculo significaba mucho del plan de Jesús para redimirnos, para salvarnos, y de lo que tiene para la iglesia también. Por eso las paredes eran de lino y una sola puerta para entrar, una sola puerta. Jesús. Y solo hay una sola puerta para entrar, ¿verdad? Amén. Entonces, cada cosa que el Señor le ordenó a Moisés en el tabernáculo, todo tiene un simbolismo, todo es tipo y figura de algo. No nada más porque a Dios se le ocurrió, pues ponle una sola puerta, no, porque estaba diseñado para decirnos algo, para representar algo. Vamos a entrar a la enseñanza de la cortina del atrio, su material. Las cortinas de lino torcido nos hablan de la fortaleza de carácter de Jesús. Lo blanco, su pureza moral, su rectitud personal y su santidad.
En Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Le di a alguien Apocalipsis 19, 7 y 8? 7 y 8. Ujú. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, ¿qué es el lino fino, por favor, otra vez? Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿por qué las cortinas Dios escogió que fueran de lino? ¿Por qué escogió? ¿Qué es lo que quería decir esas cortinas? Yo creo, hermana, que Dios quiere que lo externo de nosotros, lo que la gente va a alcanzar a mirar de afuera para adentro, no sé, son las acciones justas. Ahora, hermanos, ellos, la gente externa, ellos tienen el concepto de lo que es justo e injusto, porque viven una vida injusta. Cuando vienen a una iglesia y empiezan a mirar injusticias, ¿qué dice? Las detectan. Luego se dan cuenta, porque ellos viven en la injusticia todos los días. Entonces, por eso la iglesia tiene que tener acciones justas. Ahora, ahí no está diciendo, hermanos, tienes que dar todo a los pobres. Es parte de eso, hacer buenas obras. Pero dice que las acciones son justas, que nuestro actuar sea justo, no injusto, porque luego alguien se va a dar cuenta que estamos obrando en injusticia. Porque es lo que se mira por fuera, es lo que cubre todo lo demás. Por eso eran las cortinas que estaban por fuera tapando el lugar, el atrio exterior, tapando el lugar santo y tapando el lugar santísimo. Es lo que primero ve la gente en uno, para que me entiendan, ahora en nuestra vida cristiana. Ellos no van a ver si usted ora, si usted ayuna. Ellos van a ver lo que está por fuera, lo que se refleja por fuera. Y lo que se refleja por fuera es eso. Por eso las cortinas también significaban y simbolizaban la pureza moral y la rectitud personal y la santidad de Jesús. Estaban representando eso, pero nosotros ahora, como hijos de Dios, como representantes de Dios y de su evangelio, tenemos que ser como esas cortinas de lino fino, que simbolizan las acciones justas, tener acciones justas. En Apocalipsis, pues ya miramos, nos dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y yo quisiera preguntarles, ¿hay algo más justo que amar a Dios y que por medio de ese amor amar a tu semejante y poder interceder por él? ¿Habrá algo más justo que eso? Sin mirar si te aman, si no te aman. Simplemente amar a Dios y por el amor a Dios que tú tienes en tu corazón, poder interceder por tu hermano, sea quien fuere, sea como fuere. Pero esa es una de las acciones justas que tenemos que tener. Eso es una de las obras justas que pudiéramos reflejar hacia afuera y que los demás lo miraran, que los demás puedan decir, mira, este no tiene odio en su corazón, este no tiene resentimiento en su corazón, este puede perdonar, es una obra justa. Como dijo Mahani, no nada más es ir a dar a los pobres, es cómo nuestra vida diaria nos vamos comportando. Un estilo de vida. Amén. La altura de las cortinas era de 2 metros y 30. Eran más altas que un hombre. A causa del pecado estábamos destituidos de la presencia de Dios. El hombre natural no puede ver las cosas de Dios. Esas cortinas de lino estaban tan altas que nadie de afuera podía mirar hacia adentro. Cuando el hombre pecó, quedó destituido. Ya no había esa comunión que había con Dios, que venía al jardín del Edén y estaba a diario hablando con ellos. Ya el hombre no podía ver hacia allá, hacia las cosas
celestiales de Dios. Estaban encubiertas para él. Pero Dios le hizo una puerta al tabernáculo para que se pudiera entrar al atrio exterior, al lugar santo y al lugar santísimo. Pero por fuera, estando afuera No se miraba nada. del tabernáculo, nadie podía ver lo que había dentro, porque estaban demasiado altas. Y eso significaba que el hombre natural, el hombre pecador, no puede ver las cosas Espirituales. A no ser por la puerta. Ujú, Que porque es entré Jesús. por la puerta. Es el amor. Amén. Ok. Sus soportes, lo que soportaba esas cortinas. Éxodo 27, del 10 al 11, lo voy a leer yo. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, Bases. los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Las columnas y las bases de metal nos hablan de cosas profundas. No dijo Dios que se hicieran de bronce y de plata nada más porque así se le ocurrió a Dios. Cada cosa, como estamos hablando, cada cosa tenía un significado. Y esas columnas y esas bases de metal nos hablan de esas cosas profundas. El metal o bronce es símbolo del juicio divino según Números 21, del 7 al 9. Socorro. Números 21, del 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ahí nos está hablando de un juicio que trajo Dios sobre el pueblo de Israel. No voy a entrar mucho en detalles porque eso tiene su explicación y es El tiempo se va. pero ahí nos está hablando de un juicio. El bronce era símbolo del juicio divino. La plata es símbolo de redención. Éxodo 30, 13 dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Ahí nos está hablando de que ellos tenían que dar plata. Si este hombre era contado, se hacía como un censo, tenía que dar medio ciclo de plata. ¿Ok? ¿Para qué era? ¿Me puedes decir qué era la plata? Lo acabamos de decir, Para es redención. símbolo de redención. Precio. Ujú. Ese medio ciclo lo daban como símbolo de redención. Entonces la plata simboliza redención. El bronce significa o simboliza juicio, de Dios. pero la plata simboliza redención. Si alguien me puede leer, por favor, Mateo 27:3. ¿A quién se lo di? Ajá, Socorro. ¿Sí? Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amén. Aquí quiero, antes de entrar en esto otro, quiero nada más decir que los soportes que sostenían las cortinas de lino, lo que sostenía, los postes esos que sostenían, eran
bronce, que significaba el juicio divino de Dios. Por algo estaban esas cortinas altas. Por algo el hombre no podía mirar hacia adentro, a causa de que había habido un juicio. Pero la plata significaba que podía haber redención, significaba la esperanza. Aún en los soportes Dios nos estaba hablando. Están estas así, que el hombre natural no puede ver lo espiritual, está fuera de lo que era ya la presencia de Dios a causa de un juicio. Eso lo hablaba con el bronce. Con la plata nos decía, pero hay esperanza, hay redención. Amén. La plata estaba en los caballetes de arriba, en los soportes Los de abajo. soportes abajo, Ujú. porque eran como unos cordones que agarraban abajo las cortinas. Amén. Les quiero decir, hermanos, que cuando estaba escribiendo esto y el Señor me dijo, me empezó a hablar en esto de las piezas de plata que pagaron por Jesús. Yo pensé que el Señor quería que yo empezara a buscar, porque empecé a sentir bien fuerte la presencia de Dios, hasta empecé a hablar en lenguas y yo le decía, Señor, ¿quieres que busque el significado de por qué eran 30 piezas de plata lo que pagaron por ti? Pero no era por ahí. Y seguí orando y buscando, al mismo tiempo orando y buscando, hasta que me empezó a hablar y me empezó a llevar a esto. Yo no sé si lo puedo explicar, lo escribí, pero voy a tratar de explicarlo como me lo dijo el Señor. Porque yo dentro de mí lo entiendo, pero ojalá ustedes me puedan entender. Y si no entienden, pues me preguntan, ¿ok? Para entenderlo entre todos, para ayudarnos. Por 30 piezas de plata, el enemigo compró el terminar con el ministerio de Jesús en esta tierra y quiso cambiar el símbolo de lo que la plata es en lo espiritual, que es redención. Quiso cambiar la redención por maldición, pues llevar la cruz era símbolo de maldición, pero él no sabía que Dios, por medio de los sacerdotes que dieron esas 30 piezas de plata a un hombre, él compraba el derecho de ser el sumo sacerdote de un nuevo pacto, el redentor del mundo. Llegaba al clímax de su plan de redención, porque de ahí para adelante fue el cumplimiento final de su plan de salvación. Amén. Y me dijo, ¿y sabes por qué escogí que los sacerdotes dieran este dinero? Lo hubiera podido dar cualquier otra gente. Porque ellos compraron la redención del pueblo. Eso Porque no- eran los sacerdotes que ministraban La en el redención. templo Para el perdón y de los pecados. escogió el Señor para ministrar ¿qué? Su presencia, la redención. La Bueno. redención del El- pueblo. Ujú. Esa plata que ellos dieron se la estaban dando a un hombre. Por un hombre se había perdido la salvación. Y el enemigo creyó que él tenía el plan perfecto, pero Dios ya había preparado todo. Y el enemigo creyó que estaba usando a los sacerdotes para hacer daño a Jesús. Pero esto era un plan de Dios, porque el sacerdote era el que ministraba en intercesión por el pueblo para el perdón de los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Y todavía no entraba la gracia, todavía se estaba bajo la ley. Entonces esa plata que significa redención fue dada para comprar y sellar la redención de la humanidad. Y fue dada por los sacerdotes, los encargados de ministrar la redención, el perdón de los pecados a través de sangre. Ellos entregaron a Jesús como un cordero para que fuera derramada su sangre. Fueron los sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces el enemigo creía que estaba haciendo muchísimo daño porque estaba usando a los sacerdotes, los que eran encargados de sacrificar los animales para el derramamiento de sangre, para que hubiera perdón de pecados para aquellos hombres. Él dijo, los volví en contra del que es el dueño de la ley.
El que puso la ley, el pacto con la ley, lo volvía en contra de ellos, sus sacerdotes. Pero no se dio cuenta que estaba ayudando a cumplir el plan de Dios para la humanidad. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un comentario acerca de esto? Sonríe, estás muy seca, mujer. ¿Tienen algún comentario? ¿O alguna pregunta? No, hermano. ¿Nadie? Yo lo que me viene a mi mente es que qué hermoso, porque dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y aquí, pues una vez más, el Señor lo volvió en contra del enemigo. Amén. Amén. Ahora quiero entrar a la enseñanza de la puerta del atrio. Era una sola puerta. Éxodo 27, 16. Mahali. Amén, dice la palabra de Dios. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de la obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Amén. Basas. Ok. Se recuerdan que las bases eran de Bronce, de que es bronce juicio. y de plata, ¿verdad? Pero era una sola puerta. Una sola puerta. Ahora quisiera a Juan, hermana Esther, Juan 10:9, por favor. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Cristo es la única puerta para entrar al camino de la salvación. Las 4 columnas que sostenían la cortina de la puerta simbolizaban los 4 evangelios que sostienen que Él es la puerta y el camino. Los 4 evangelios son los que dan testimonio de toda la obra que hizo Jesús en esta tierra. Sostienen que Él es la puerta y es el camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora los colores de la puerta. El azul es el color del cielo, lo celestial o espiritual. El púrpura o morado, color de majestad. Cristo es rey. Pero también es rey, pero también significa dolor y sufrimiento. Como Cordero de Dios, también sufrió y tuvo dolor y tuvo sufrimiento. Siendo rey. Siendo rey, también fue cordero. Cordero. Entonces, eso significaba el morado. El escarlata o rojo es color de sangre, sacrificio, Y pero victoria. victoria también. Sacrificio y victoria. Cristo es el Salvador. Eso significaba el rojo. Lo blanco, o sea, el lino, significa la pureza. Significaba la santidad de Jesús, la santidad de Dios, porque Cristo es santo. Amén. ¿Quieren decir algo de esto? Pues todo lo que está diciendo yo lo traía apuntado aquí, pues, lo que estudié. O lo de los colores, lo del lino fino, lo del bronce, Amén. todo eso. Qué Amén. bueno. Dice que el velo representaba la carne de Cristo abierta en la cruz para darnos acceso al lugar santísimo. Ujú, ujú. En este velo el azul puede referirse al cielo, como lo que está diciendo. Y ya aquí me menciona el color del púrpura, el carmesí, el lino. Amén. Todo eso lo traía apuntado, hermano. Qué bueno. Qué bueno que hizo su tarea. Hice mi tarea, hermana, pero Qué bueno. Sí. ¿qué le voy a decir? Que lo que está diciendo ya. Ok. El intercesor
necesita entrar por esta puerta, fíjense. El intercesor necesita entrar por esta puerta y tomar para sí estos colores. Lo que significa, Vamos a ¿qué sufrir. necesitamos? Necesitamos lo espiritual o celestial. Necesitamos también, como Cristo es Rey, nosotros somos hijos del Rey y tenemos autoridad. Necesitamos tomar esa autoridad, pero también es Cordero. Entonces también tenemos, Sufrimiento. amén. Y el rojo fue el sacrificio de Jesús, pero también la victoria. Porque Cristo es Salvador. ¿Qué tenemos nosotros que buscar? La salvación. La victoria, y la victoria más grande es cuando una alma es alcanzada, ya sea para restauración o sea para salvación. Amén. Amén. Y el blanco, pues La santidad, Santidad. y pureza. santidad, pureza, todo eso, un intercesor lo necesitamos tener en nuestra vida. Hermana, Todo. Ujú. yo quisiera agregar algo. Hermana, creo que estamos mirando qué tanto cuestan las almas. Ujú. Ya ve que a veces llega un alma a la iglesia, la traemos y alguien nos la pisotea. Y dice alguien, óyeme, pues esto no fue gratis. Costó mucho trabajo conseguir una alma. O sea, el esfuerzo, el sacrificio, la intercesión, todo lo que nuestra hermana está diciendo, como para que alguien venga Y sea maltratada. y sea maltratada. Amén. Entonces por eso tenemos todos que tener esta misma pasión por las almas. Aunque yo no la traje, pero la trajo la hermana, es como si yo mismo lo hubiera traído, porque ahora ya sé cuánto cuesta. Somos parte del mismo cuerpo. Amén. Vamos a pasar al intercesor en el atrio exterior. Ya cuando pasamos esa puerta que tiene estos colores, ya vamos a entrar a lo que era el atrio exterior. Vamos a estar ya adentro, ya no estamos afuera. Quiero como que visualicen esto. Estamos entrando, hagan de cuenta que ustedes estaban afuera de lo que era el tabernáculo. Ya se abrió esa cortina, entran ustedes y ahora vamos a ver lo que había en el atrio exterior. Lo primero que había en el atrio exterior era el altar de bronce. Es lo primero que veían los israelitas al ingresar al atrio del tabernáculo. Ahí se efectuaban sacrificios constantemente. Su presencia viva le recordaba al pueblo en todo momento que solo podía acercarse a Dios mediante el sacrificio. Esta era la única manera en que sus pecados podían ser perdonados y quitados. Es el mueble que inicia nuestro peregrinaje hasta la misma presencia de Dios. El significado del hebreo para este mueble es lugar de matanza o matadero. Cuando se inició el trabajo del tabernáculo, la sangre del primer sacrificio se utilizó para untar todo el tabernáculo, incluyendo los muebles y los sacerdotes. Todo lo que iba a estar asociado con este acto solemne de adoración debería tener la sangre del sacrificio. De otra manera no podía ser parte del mismo. Esto se me hizo bien interesante porque cuando la primera vez que se hizo un sacrificio ahí en ese altar, esa sangre se puso en todo lo que iba a ser usado, todo tuvo que ser esprayado con esa sangre, todo tenía que tener gotas de esa sangre de ese primer sacrificio, todo mueble, toda cosa que iba a ser usada fue llena de la sangre del primer sacrificio. Pero yo me pregunté algo al estar leyendo. Si la sangre tiene que haber un sacrificio, ¿verdad? Para que haya sangre. Pero significa redención. Y también la sangre de Jesús vino como intercesión por nosotros. Si todos los utensilios fueron llenos de esa sangre, nosotros somos vasos, ¿verdad? Amén. Y yo me pregunto, ¿tendremos su sangre de Jesús?
Amén. ¿Estaremos llenos de su sangre? ¿Tenemos su ADN? ¿Se recuerdan que estudiamos qué era el ADN de Jesús? ¿Se recuerdan los que estuvieron en la última clase? Que estudiamos lo que era el ADN de Jesús. ¿Tendremos su sangre? No lo manifestamos así. Somos vasos que estamos siendo usados ya dentro de lo que es el lugar santo. Ujú. Y debemos también, como mencionaba la hermana, ya el velo ahora el velo para nosotros ya no está hacia el lugar santísimo, podemos entrar, pero necesitamos tener esta sangre sobre nosotros. ¿La tendremos? Y nosotros. ¿Tendremos esa sangre? Yo me hacía esta pregunta a mí misma, ¿la tendré? Dice que por su sangre fuimos lavados, ¿no? Sí, pero debemos de dar testimonio de eso. O sea, la palabra lo dice, pero lo vivemos, lo representamos. Hermana, una cosa es que yo diga que estoy lavado con la sangre de Cristo y otra cosa que yo estoy dando frutos de que estoy Amén. lavado con la sangre de Cristo. Amén. Porque para decir que todos estamos lavados, pues todas las religiones dicen. Ujú. Pero de dar testimonio con la vivencia personal y que la gente mire, porque la gente es la que nos juzga, no podemos decir yo doy los frutos. La gente externa tiene que ver Tu estilo de vida. exactamente los frutos en uno. Amén. Entonces, ¿estamos sucios? Esa es una pregunta que nos debemos de preguntar En muchas áreas. sí. y tenemos que analizar nuestra vida Ser sincero. para poder. Con- Hermano, y por dentro y por fuera, ¿no? Tiene que estar. Exactamente, porque usted no lava un vaso nomás por fuera para tomar, ni lo lava nomás por dentro, tiene que lavarlo por los dos lados. Amén. Sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, según Hebreos 9:22. Ahorita no lo vamos a leer, pero después ustedes lo pueden estudiar en Hebreos 9:22. En este altar es donde el sacerdote inicia la intercesión por el pueblo al ofrecer el sacrificio o ofrenda. Y ahora quiero entrar a la enseñanza de lo que es el altar de bronce. El significado del altar de bronce. ¿Otra vez es juicio? Porque ¿Es bronce? usted dijo que el bronce es Es un juicio. Es un juicio. pero juzga nuestros pecados, no nos juzga a nosotros. Porque Es en el un altar juicio. es donde Porque es un juicio, porque se estaba teniendo que haber un derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Estaba habiendo un juicio. Este altar es tipo de la cruz de Cristo. Todos los sacrificios eran presentados en este altar. Debemos entender que el sacrificio es antes que el servicio o la adoración. Los sacerdotes, antes de entrar a hacer servicio al lugar santo, primero tenían que pasar por el altar de bronce, que era donde era el sacrificio. Entonces el sacrificio es antes que el servicio o adoración. Y a veces nosotros queremos venir al templo Y servir. nada más a adorar, a servir y no sacrificar algo ante el Señor. Cansados. pero no estamos hablando de dinero, hermanos. No. Porque ahorita en esos tiempos, muchas iglesias dicen, oh, yo vengo a pagar por mi sanidad y dan una ofrenda. No se está tratando de dinero, estamos hablando de Sacrificio espiritual. Sangre espiritual. ¿Cuánta intercesión tuvo usted en la semana? ¿Cuánta guerra espiritual tuvo en bien de su familia, de usted misma? ¿Qué es lo que trae ante el Señor? ¿Qué es lo que sacrificó el ayuno, la oración, la lectura de la palabra? Para que ya después de ese sacrificio usted entre a servir, a ministrar también a los demás y a adorar a Dios. ahora, hermanos, ahorita se me está una campanita. Nuestra liturgia que tenemos, la tenemos por una costumbre
Pero aquí nos está diciendo que la liturgia de nuestros cultos no deberían de ser como la practicamos ahorita. Primero, antes de empezar a ministrar a alguien, todos tenemos que pasar a estar en el altar y entregar nuestros sacrificios delante de Dios. ¿Sí? En nuestros cultos empezamos con pónganse de pie, vamos a cantar un canto, y luego pasen al altar los que tengan necesidad, vienen los ministradores, ministran, o ministramos desde el altar, y luego por la ofrenda, y después predicamos, y después ya nos vamos, otra administración y nos vamos. Pero aquí dice que ellos primero entraban ¿con qué? Sacrificio. Primero era el sacrificio ¿Qué antes me que el has hecho en los servicio puntos? o adoración. Es En la cámara. necesario que nosotros como intercesores, como sacerdotes, veamos reducidos nuestros pecados a cenizas, porque en el altar, allí es un lugar de juicio, era de bronce. Nuestros pecados, nuestras faltas propias, las tenemos que traer y ponerlas en ese altar, es decir, aquí está, hazles juicio, Señor, a esto, y conviértelo en ceniza, antes de la adoración y del Confesar servicio. nuestros pecados. Eso es. Tiene que ser reducidos nuestros pecados a cenizas por el fuego del altar. Y es que ese fuego nunca se debía de apagar. El Espíritu Santo. Siempre tenía que estar encendido. ¿Y qué es lo que nos lleva a que nuestros pecados sean reducidos a cenizas? El fuego. Del El Espíritu Santo. fuego del Espíritu Santo. Amén. Antes de que podamos gozar de la presencia de Dios y ofrecer sacrificios por los demás, tenemos que pedirle a Dios que nuestros propios pecados sean reducidos a cenizas por el fuego del altar. Antes de que podamos gozar nosotros de la presencia de Dios Amén. y ofrecer sacrificio por los demás. O sea, interceder por los demás, ministrar por los demás, ministrar por los enfermos, ministrar por las necesidades. Primero tenemos que nosotros pasar por el altar de sacrificio para después poderle ministrar a los demás. Amén. A mí solo me viene a mi mente algo que dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque este conocimiento no lo hemos obtenido. Y por la pura misericordia y amor de Dios se manifiesta en nuestro servicio. Es por la pura misericordia de Dios, porque las cosas las hacemos al revés. Aún la ofrenda no se pide enfrente, esa debe estar ahí un ladito, a mero atrás. Mero atrás. El altar estaba hecho de madera de acacia, que en otras partes de la Biblia se conoce como sitim, o se menciona como sitim. Era una madera incorruptible. Ello también habla de la humanidad de Cristo. Esa madera era un símbolo de la humanidad de Jesús, que fue sin pecado, sin corrupción. Amén. La madera que Dios escogió para ese altar, que lo iba a representar su cruz, era de una madera incorruptible, así como fue la humanidad de Jesús. En Éxodo 27, Había del sido traída del Sinaí. 1 al 8, hermana Josefa, La madera esa de acacia había sido llevada del Sinaí. Éxodo del 1 No, 27 del 1 al 8. Si lo veo. Ok, 27 del 1 al 8. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y las
pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán con los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harás hueco de tablas de la madera que se fue mostrado en el monte, así lo harás. Hasta el 8, amén. Ujú. Amén. Aquí nos está hablando de todas las medidas y de cómo fue hecho ese altar. Si nosotros nos fijamos, nada más habla que se usó ¿qué? Madera y ¿qué? Bronce. Solo había 2 cosas que se usaron para hacer ese altar. Y la madera dijimos que era una madera incorruptible porque hablaba de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. De la humanidad de Jesús. Y el bronce, El otra juicio. vez, juicio. Amén. Allí nos habla que también tenía, como ya dijimos, el juicio, bronce. Jesús soportó el juicio de Dios contra el pecado. La humanidad incorruptible que no tuvo pecado, no. Jesús fue sin pecado. Era como decir, estaba hecho de una madera. Nosotros tenemos ese dicho, ay, estás hecho una madera que no sirve, ya es tan joven y con dolores por donde quiera. Dios escogió una madera incorruptible para este altar, porque iba a simbolizar que Jesús no iba a tener pecado. Pero luego Jesús soporta todo el juicio sobre él, por toda la humanidad, todo el pecado. El altar era el más grande de los muebles del tabernáculo. Tenía aproximadamente 2,5 metros de largo e igual de ancho, y 1,38 metros de alto. Esto nos habla de que la muerte de Jesús sería el sacrificio más grande de Dios por la humanidad. Por eso quise que se leyeran todas las medidas o como el diseño que Dios le había dado a Moisés, porque era el mueble dentro de lo que era el atrio exterior, de lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, era el mueble más grande, porque iba a ser el sacrificio más grande que ha existido y existirá por la humanidad. Para poder entrar, eso estaba, el atrio estaba, este altar estaba fuera del templo. Fuera del lugar santo. Para poder entrar a lo santo, teníamos que pasar por este sacrificio. Y fue el sacrificio más grande. Fue lo más grande. Por eso el altar era el mueble más grande ahí, en el tabernáculo. El altar era cuadrado. El 4 es símbolo del mundo. Hay 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, etcétera. Así que esto nos habla de la universalidad de la muerte de Cristo, que iba a ser para toda la humanidad. El altar estaba en la tierra. Esto quiere decir que era accesible a todos. Así como la cruz de Cristo está al alcance de todo pecador arrepentido. El altar tenía 4 cuernos en sus esquinas. El cuerno es símbolo de poder. Esto nos habla del poder de la cruz de Cristo. Esos cuernos que tenían nos habla de ese poder inmenso. Que dice el poder de la cruz, habla mucho Pablo, ¿verdad? De ese poder de la cruz. La enseñanza del fuego en el altar, que tenía que arder de día y de noche, simbolizaba el poder restaurador que por medio de su sacrificio quema nuestros pecados en ese fuego que nunca se apaga y siempre está a nuestra disposición para pedir que nuestros pecados sean solo cenizas y también poner en ese fuego sacrificios por tu prójimo. Vamos a pasar rapidito a la fuente de bronce. Dice, entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, que era un receptáculo de cobre colocado sobre una base.
Contenía el agua para las abluciones, o sea, la acción de purificarse por medio del agua de los sacerdotes, simbolizando la palabra de Dios. Este objeto contenía el agua en lo que los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que ministraban en el altar de bronce. Los espejos y el agua son tipo de la palabra de Dios. En el altar de bronce está la sangre que quita el pecado, y en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para ese servicio del Señor. En el nuevo pacto, el creyente es salvado por el sacrificio de Jesucristo. Entra en el sacerdocio al que pertenecen todos los miembros de la iglesia de Cristo para servir a Dios, y por lo tanto tiene la necesidad de ser purificado cada día. O sea, nosotros tenemos la necesidad de ser purificados cada día si queremos estar en comunión con Él. Pues dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El sacerdote había de lavar sus manos y pies antes de realizar los actos de servicio en aquel lugar santo, para que no murieran. Observemos una vez más la necesidad de la pureza en todo lo relacionado con el servicio del Señor. La fuente de bronce, primero, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a visualizar? Estaba primero el altar, enseguida estaba la fuente de bronce, y luego ya estaban las cortinas para entrar al lugar santo. Y después había otras cortinas, y después seguía el lugar santísimo. Pero todo eso había cortinas por dentro, pero no eran ya de lino, eran de animal, eran de gruesas de animal, no eran las, ¿mande? De pieles. Tejón, ajá, y era otro animal, también no recuerdo ahorita el otro animal, pero era de tejón, y otro animal que eran gruesísimos, no se podía mirar. El significado, vamos a ver el significado de la fuente de bronce. Otra vez, juicio. ¿Okay? Esa era toda era de bronce. Ahí me voy a brincar lo que íbamos a leer. Esta fuente fue elaborada con los espejos de metal pulido que usaban las mujeres israelitas. El espejo refleja a uno mismo con todas tus perfecciones, pero también tus imperfecciones. Al acercarse a la fuente miraban su reflejo. Estos espejos simbolizaban la palabra de Dios escrita, pues al acercarnos a ella miramos realmente cómo andamos, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. En esta fuente se lavaba el sacerdote cuando se consagraba para el servicio. Cuando apenas los iban a consagrar para el servicio, ahí los consagraban, los lavaban. Esta ceremonia no se volvía a repetir. Era la iniciación de ellos, no se volvía a repetir. Esto nos habla del bautismo en agua, que es una sola vez. El bautismo es una sola vez. Y al sacerdote, cuando apenas se le iba a iniciar, se le lavaba, pero ese rito, ese simbolismo no se repetía. Y ahora nosotros creemos que se bautiza una sola vez, ¿verdad? Amén. Y no se tiene que volver a bautizar. Se puede restaurar, pero no se debe de volver a bautizar. Y esto era lo que simbolizaba este acto del sacerdote. En esta misma fuente se tenía que lavar el sacerdote únicamente las manos y los pies cada vez que entrara al lugar santo, o sea, al santuario. También nosotros tenemos que lavar nuestra vida diariamente por la palabra para poder entrar al santuario, adorar y ministrar. Y aquí quisiera, hermanas, nomás visualicen la fuente de bronce con los espejos. Yo vengo a mi fuente de bronce. La palabra Lo primero que me voy a mirar, soy yo. estoy peinada, estoy chorreada, traigo aquí los pelitos parados. ¿Cómo me veo a través de los espejos, de este espejo? Esta es mi fuente, pero está rodeada de espejos que me van a reflejar mi vida diaria, cómo anda. Eso era lo que simbolizaban los espejos de la fuente.
lo que la palabra de Dios hace que Nos sea marca. para nosotros. Nos miramos a nosotros mismos cómo andamos. No a los demás. No, nosotros. El que se acerca a la fuente No ven los demás. de bronce, se va a mirar a sí mismo. No voy a venir a la fuente para mirar ahí el reflejo de... ¿Cómo? Pues si las cortinas no dejan que se mire. ¿A quién estoy mirando? Me estoy mirando a mí mismo. La palabra, esta fuente debe de ser para mí misma, para nosotros mismos, para que esos espejos reflejen, pero adentro hay agua Para limpiarnos. para limpiarnos. Ya el sumo sacerdote fue lavado con su propia sangre y ahora a nosotros nos toca lavar como los sacerdotes nuestras manos santas ante Dios, y nuestros pies, que son los que se ensucian al caminar por el mundo. Amén. Y es lo que nos tenemos que lavar cada vez que vamos a entrar al lugar santo. ¿Y cómo nos vamos a lavar? Con la palabra de Dios. En la fuente de bronce, en la palabra de Dios. Y algunos la guardan en la cajuela del carro y no la leen en toda la Y semana. dice que todos los días nos tenemos que lavar nuestras manos y nuestros pies. ¿En qué? Y las sandalias que significan el evangelismo, ¿dónde van? En los pies. Necesitamos la palabra para poder predicar. Necesitamos esta agua para poder traer nuestros pies limpios y poder caminar bien al evangelismo y alzar nuestras manos ¿en qué? En el lugar santo. En adoración y en ministración y en servicio. ¿Me permite leer esto? Amén. Dice aquí en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Ahí está, otra vez. Ujú. Amén. Amén. Por eso los simbolismos no fue otra vez porque a Moisés se le ocurrió. Dios le dijo que hiciera todas las cosas así. ¿Por qué? Porque nos quería hablar aún en este tiempo, nos habla a través de eso. Por los símbolos. Porque no es nomás porque a Moisés se le ocurrió hacerlo así. Amén. Todo tiene un porqué, fue hecho así. Cuando ya se lavaba el sacerdote de la sangre y de lo que se había ensuciado acá en el altar por ofrecer sacrificio, entraba entonces al lugar santo. Y ahora vamos a entrar, hagan de cuenta que ya nos lavamos en la fuente de bronce, se abren las cortinas, podemos ya entrar al lugar santo y vamos a ver una sola cosa en esta lección de lo que había en el lugar santo. Lo demás lo vamos a dejar para la siguiente lección. Y es el candelero de oro. El candelero de oro estaba localizado en el lugar santo, el cual sostenía 7 lámparas de aceite. Alumbraba el lugar santo para los sacerdotes. En el lugar izquierdo de la entrada al santuario estaba el candelero de oro, hecho de oro martillado. Este indicaba la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Las 7 lámparas, las cuales eran encendidas para mirar hacia adelante, representaban la perfección de la luz y la energía del Espíritu Santo, vinculadas y combinadas con la eficacia perfecta de la obra de Cristo. Los sacerdotes podían ofrecer el servicio relacionado con el altar de oro de incienso, que era otra de las cosas que está en el lugar santo, y disfrutar de los panes a la luz del candelero, que también en la mesa de los panes está dentro del lugar santo. Es maravilloso cuando podemos trabajar en la obra del Señor, interceder en oración y disfrutar del alimento espiritual de la palabra de Dios a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que el candelero es tipo de Cristo, pero estamos llamados a ser imitadores de Él. Y Dios aquí, al interceder en oración, el Señor nos ilumina
y guía el camino como ese candelero, para nos lleva en la intercesión guiándonos. Amén. Y el candelero de oro simbolizaba, el oro simboliza su divinidad. Su luz